Pues bueno, esto que habéis visto es Frágil Equilibrio. Es una película que montó Syntagma Films, una productora muy pequeñita de Madrid. La verdad es que el proyecto al principio era muy grande para lo que era una productora. Éramos cuatro personas de menos de 30 años cuando empezó el proyecto. Y nada, esto comenzó como una idea de Guillermo, que tenía las historias sobre todo de Japón, África y los desahuciados, y quería crear ahí una conexión porque él veía claramente que había en la ruta que hacen los africanos hacia Occidente hay una conexión o quizá un contraste muy importante con la vida de los japoneses y los adictos al trabajo en Japón. Y de repente, pues bueno, en un viaje por Sudamérica descubrió el mensaje de Mujica, se empapó, acabó allá en Uruguay, y ahí es donde empieza la idea de esta película. ¿Está muteado? Ahora. Bueno, bienvenido Pablo, gracias Lucas. Comencemos si no. Comenzamos. Vale. Bueno, perdonad por todo el ajetreo. Y bueno, venimos a hablar de la película, venimos a hablar de los mensajes de la película. Bueno, uno de los principales o son los grandes temas de la película, la libertad, el amor y el momento de colapso de la civilización en el que estamos, ¿no? Creo que la película trabaja muy bien los tiempos, que hay un inicio en el que hay una desesperanza, vamos a decir, un inicio duro. Van saliendo adelante los personajes, las personas, porque no es una ficción, y van saliendo también aquellos aspectos que nos reconcilian con la vida o que nos permiten afrontarla de una manera esperanzada. Y creo que en ese sentido el discurso de José Mújica es claro. Y he leído en otro de los encuentros, entrevistas que has tenido con periodistas, que se comentaba, bueno, joder, Mújica con lo clarividente que es, con lo inteligente, con el diagnóstico certero que tiene de esta situación de colapso, de crisis de humanidad, sin embargo, nos devuelve optimismo, nos devuelve esperanza, nos devuelve algo sin lo cual seguramente no podríamos seguir adelante. Y la primera pregunta es, ¿tú eras consciente de esta dualidad de lo duro del diagnóstico y lo imposible que sería vivir sin esa esperanza que propone Mujica al final de la película, sobre todo la parte final? Bueno, yo creo que es una paradoja constante, ¿no? Al final vivimos con eso y depende de... Yo ahora, por ejemplo, ha pasado un tiempo viendo la película, la veo y hemos crecido, ¿no? Respecto ha pasado un tiempo y lo vemos, el tiempo además lo vemos filmado, es muy fuerte y ves que de alguna manera quizás yo por lo menos era otra persona también cuando lo hice, tenía otras esperanzas, tenía otras creencias, a lo mejor más sólidas o más, a lo mejor más difuminadas. Pero vamos, los principios son los mismos, ¿no? Y con el tiempo ves que algunas... O sea, es inevitable, no podemos vivir sin esperanza, evidentemente, ¿no? Pero vamos, igualmente yo creo que esto es algo que yo no sé cómo lo ves tú, Mamoru, al respecto, ¿no? El tema de vivir con esperanza, que es más importante la esperanza, el afrontar la realidad dura como es... porque bueno, tú lo dices muy al final de la película, ¿no? La familia es lo que te hace... Sí. Yo creo que cuando nosotros estábamos ahí, la esperanza era, diría yo, nuestra arma, porque nos hacía vivir y daba también, ¿cómo se llama? La motivación y el coraje de luchar para obtener de alguna manera una libertad, porque ahí no podríamos hablar de libertad. Entonces, para mí la experiencia en este momento era algo que
definía nuestro ser humano, porque era algo que realmente no tenía un valor que no tengo palabras para definirlo. A ver. Una pregunta, porque creo que está ligado con el concepto de comunidad. Él ha hablado de familia ahora mismo, pero allí erais una comunidad. Puedes tener algún familiar en Gurugú, pero es gente que no conocías antes del viaje, que has ido encontrando. ¿Cómo es la comunidad en una situación tan difícil? ¿Cómo se forman esos lazos? Y hay dificultades, no vamos a pensar que todos sois felices y grandes amigos allí, hay también dificultades en el monte. Sí, había algunas dificultades, pero lo bueno en esta época era que como teníamos un interés común, era nuestra fuerza, porque cada uno tenía la idea de entrar aquí en Europa y teníamos todo este punto en común. Entonces, por cualquier problema o cualquier cosa que pasaba ahí, lo primero es dejábamos todos la diferencia en lado y pensábamos todo que al objetivo que nos une ahí uno a otro. Es decir, aunque no nos conocíamos, veníamos de países diferentes y del mismo país, pero de sitios diferentes también. Formamos ahí una comunidad y entre todos esta comunidad era como la familia, porque cada uno intentaba en su manera ayudar a otro. Entonces, la comunidad, diría que era como los que estaban ahí, era como nuestra familia, porque no teníamos nadie ahí. Entonces, lo que nos rodeaban ahí era nuestra única familia. Creo que en los pasajes de los desahuciados también se ve, ¿no? Bueno, Sí. Bueno, al final es un poco, justo ahora estaba hablando Mamoru de esto y me hacía pensar en otros parámetros, no en el monte evidentemente, pero en otros parámetros de la película, dentro de lo que hicimos en el rodaje y cómo lo hicimos. Me estaba acordando de las 6 unidades independientes que había repartidas por el mundo filmando material para la película, como con un interés común, con una idea común, coordinadas por Skype, porque nosotros no pudimos viajar a esos lugares. Y bueno, en sitios como Los Ángeles, México, Qatar, Perú, Chile, bueno, en Hong Kong, exacto. Claro, toda esa coordinación y además de una manera muy interesante también, porque como bien apuntaba Lucas al principio, esto lo arrancamos 4 y solo fue a base de la unión y de esa idea de la inteligencia colectiva. Además ejecutada de una manera muy práctica, sin demasiada teoría, al final pues uniendo los recursos que teníamos gente por sitios distintos y buscando una dirección común, que a mí lo que me sorprende de todo esto, y por eso lo anoto, por eso lo apunto, es que al final la película está rodada en más de 10 ciudades distintas y para nosotros el objetivo era que la película pareciera que estaba filmada, que el escenario era una ciudad, ¿no? Una ciudad, vemos secuencias donde van pasando fragmentos y de repente estamos viendo un plano en Qatar que monta con otro en Hong Kong y con el colorista sí que intentábamos generar esa idea de conjunto, de recorrido, ¿no? De ciudad construida a base de retales o trozos de distintas ciudades para crear esa sensación de esa idea que nosotros fílmica que tenemos en la cabeza acerca de lo que puede ser Babel, ¿no? El cómo construir esa ciudad donde todo convive y todo se retroalimenta. Y lo bonito fue que cada uno, además, en estos sitios distintos del mundo, como cada uno tenía, pues unos tenían aparatos de un tipo, otros de otro, cámaras de un tipo, cámaras de otro, al final conseguimos darle una unidad a toda esa película y, bueno, no os imaginéis la cantidad de formatos y de situaciones distintas que había en cada lugar, pero al final, bueno, creo que tiene cierta textura unificada, ¿no? Y eso la verdad es que es un logro para los que hicimos la película. Entonces, yo creo que reverbera un poco con la idea que hablaba Mamoru de respecto a lo importante que es crear una comunidad y esa comunidad, con esa es la que trabajas y con esa es con la que levantas lo que tienes delante, ¿no? El discurso de Mújica es fundamental. Tengo entendido que la película surge de la conversación,
la idea. Es así, o sea, tú te reúnes con él, lo grabas y empiezas a pensar la construcción de esa torre de Babel. No, la verdad que no. La verdad que cuando nosotros le mandamos el documento, o sea, porque Mujica, bueno, tenía un filtro, en aquel momento era como, bueno, una estrella del rock, era imposible acceder y para nosotros era como un sueño el que pudiera concedernos un tiempo, ¿no? Estaba Kusturica rodando una película con él ya, que se acaba de estrenar hace muy poco, y entonces lo que le mandamos fue un documento que ya incluía, digamos, era un dossier de proyecto que ya incluía estas 3 historias que habéis visto, digamos, la articulación de toda la estructura ya más o menos tejida. Había una 4ª historia, también una probable 4ª historia, que al final nunca se filmó, pero en realidad ya estaba armado. De hecho, cuando nos dieron el sí, que era como algo muy sorprendente, me acuerdo además que estábamos juntos, estábamos juntos en la oficina preparando una aplicación para un festival, y mi hermana estaba en Uruguay, pues bueno, que es productora también de la película, me dijo que la habían llamado del presidente del gobierno y nos habían dicho que sí por ese documento, ¿no? Donde estaban ya incluidos todas las historias. Y él, además, llegamos y 5 minutos antes de ponernos a hablar con él, en un apartado que se supone que, bueno, le tenía que explicar un poco de qué iba la conversación, le dije esto, bueno, vamos a hablar de estas 3 historias que están sucediendo en Marruecos, en España, en Tokio, y él me decía, sí, ya lo sé. Y no hablamos demasiado, ¿no? En la propia conversación surgió, o sea que de alguna manera estaba ya todo pensado cuando fuimos allí. ¿Y cuántas sesiones estuvisteis trabajando con él? ¿Es fruto de...? Pues mira, nos dieron 45 minutos, es decir, media hora más 15 de preparación, y pues queríamos prepararlo de una determinada manera, no nos valía cualquier tipo de plano. De hecho, en su casa teníamos varios planos y dibujos de cómo era su casa, según informaciones de otros compañeros que habían filmado allí, y teníamos ese cuarto de hora que era como, a ver, no vamos a tener tiempo. Nos pusimos a hablar y él, pues de alguna manera tiró, estuvimos 1 hora y media con él, charlando, y al principio tenía más pinta de entrevista, pero luego acabó siendo como un debate, una conversación que surgió ahí. Me acuerdo del director de comunicación pidiéndole por favor que cortara, y él seguía, o sea que nosotros, claro, no le íbamos a decir que no, ¿no? O sea que bueno, así fue. Una de las claves que él da, o de estas frases que muchas enmarcarías y pondrías en casa, y creo que relaciona con lo que habéis contado de cómo es el proceso de rodaje, es esa civilización que nos lleva y que no somos nosotros los que la llevamos, ¿no? Esas localizaciones tan dispares, pero que a la vez os sirven para contar una idea que es común y universal, ¿no? Yo creo que esto, no sé si es un hallazgo que ya hubieseis pensado en eso así, o que Mujica tiene una intuición para conocer el proyecto y para, si no el proyecto, por lo menos tocar esas mismas fibras, ¿no? Pero piénsalo, mira, al final, ¿qué va primero, el huevo o la gallina? No sabemos, ¿no? O sea, al final, evidentemente armamos esto porque estamos inspirados por el discurso de Mujica, que es un discurso que él, pues de alguna manera, a veces más breve, otras más amplia, en distintos lugares, es un poco lo que él, es su filosofía. Nosotros bebimos de ahí un poco para construir un ejercicio fílmico en el que se hablara de eso. Entonces ya todo está retroalimentado, todo tiene que ver, ¿no? Y de manera natural surgen esas cosas. Entonces, bueno, él tenía intuición, pero vamos, al final creo que todo está relacionado. Es un poco el hallazgo también, que esto que te contaba antes de las secuencias, de lo que llamamos secuencias globales, esto lo fuimos encontrando por el camino, no fue una cosa que tuviéramos premeditada, ¿no? Pero lo que sí que nos dimos cuenta es que realmente, y sobre todo montando el material, que a veces filmas y, bueno, vas porque tienes que conseguir imágenes y a veces no las meditas demasiado, pero luego en la sala de montaje nos dábamos cuenta de lo relacionado que realmente está todo, ¿no? Pues la historia de... Nosotros cuando llegamos al Monte Gurugú, pues hablamos, me acuerdo que charlamos un poco los contamos un poco de qué iba la película que estábamos haciendo. Fuimos Pedro, mi socio de la productora, y yo, y llegamos y, bueno, estuvimos con Mamuru, con otros compañeros más, y hablábamos de, pues, lo que pasaba en España, lo que pasaba en Japón, un poco lo que decía Mujica, y eso fue un poco y veíamos que al final, de alguna manera, o sea, todo está relacionado, y Mujica lo relaciona muy bien y de una manera muy accesible y muy sencilla, que no simple,
O sea, porque al final no es tan complicado todo, ¿no? Cuando estaba ahora escuchando cuando decía lo del metro de goma y la economía mundial, es que en el fondo no es tan complejo, ¿no? Lo hacemos complejo y todo está mucho más relacionado de lo que parece, ¿no? Sí, esa idea de pérdida de control que en el Gurugú lo comentáis. África ha sido expoliada, Europa no quiere reconocer esa deuda, Europa quiere poner vallas de muerte y se está cosechando más muerte, ¿no? Es la parte del llamamiento desesperado de la película. Yo creo que vuestros pasajes en el Gurugú son muy duros. También lo de Japón, luego hablaremos. También la idea de los desahucios, de la crisis financiera. Pero esta sensación de que el mundo está en una vía límite, colapsando, y que allí en La Valla, en Melilla, en Ceuta, ahora en Lampedusa, estamos viendo las consecuencias inmediatas de ese descontrol de la civilización, de esa falta de gobernanza, ¿no?, que dice el relato de la película. Sí, bueno, lo de la falta de gobernanza es precisamente una de las cosas que en el montaje sí que averiguamos, que era cuando dices ¿de qué va realmente toda esta película, ¿no? Si lo pudieras sintetizar en una palabra, una frase, pero es una opinión personal, pues extraigo del mensaje de Mujica eso, es decir, que al final él habla, con eso utiliza unos términos muy holísticos, ¿no? Como que engloba demasiadas cosas. La gobernanza, ¿en qué aspectos, no? Tanto el gobernarnos a nosotros, o sea, le está hablando de muchas cosas, la estructura pequeña, que es el nosotros, y el mirar hacia adentro, la introspección y todo ese mundo, pero gobernar habla también de gobernar, de quién nos gobierna, quién gobierna todo esto. Es gente que elegimos nosotros, ¿no? Y muchas veces no trabajan para nosotros, ¿no? Que es un poco la idea, que se supone que es lo que deberían de hacer, pero para eso se les paga y bueno, pues no están trabajando para nosotros, trabajan para ellos, ¿no? Porque de alguna manera pues no han aprendido, yo creo que es como que no habrán aprendido a controlarse a sí mismos frente al poder que se tienen delante, y pues escogen el poder cuando un político como se comen Mujica, la pastilla, ¿no? Claro. Como dice Mujica en el documental. Claro, exacto. Creo que es un pasaje importante, como habla ahí de cuando gente que tiene ciertos principios y parece que tiene muy buenas ideas y una historia detrás que le debería acercar a ser sensible con gran parte de la sociedad, una vez llega, alcanza ese poder, se come la pastilla y se convierte en otro poderoso más. Se adapta, sí. Claro. Sí, es una reflexión que él hace cuando es presidente todavía de Uruguay. Sí. ¿No? La idea de quien viene a cambiar algo, al final lo que esperan los demás es que él sea el que cambie, no que pueda cambiar algo. Y en esa dialéctica, ¿no?, funciona la película. Él habla también en un momento de que nuestra labor es sembrar para que una nueva generación coseche, y sin embargo parece que estamos en la tendencia contraria, ¿no? El cambio climático es un ejemplo claro, las fronteras es un ejemplo claro, estamos sembrando muerte y destrucción. Sí, aquí me parecería interesante comentar cómo funciona. Se menciona en el documental todo el sistema. La Unión Europea está dando muchísimo dinero a Marruecos para parar la inmigración, que la paran una vez han entrado. Es muy raro. Normalmente la policía anti-inmigración de los países para que los inmigrantes no entren, no para que no salgan. Y Marruecos lo utiliza claramente. Cuando no está recibiendo las ayudas que quiere de la Unión Europea, abre las barreras para que pasen mucho. Esto crea efecto llamada en África, y entonces ahí se crea un conflicto muy difícil de solucionar si Europa sigue financiando bloquear de forma antidemocrática toda la inmigración. Sí, Marruecos ha sido socio comercial de Europa, ha mantenido las fronteras como una moneda de cambio. Podríamos hablar de chantaje. Realmente no es justo acusar de chantaje a Marruecos y pensar que la Unión Europea está haciendo un juego limpio. Marruecos utiliza
como sabemos, los caladeros saharauis no podría pescar allí. La Unión Europea se lo permite en los acuerdos comerciales porque hay un encuentro de élites, que es otra de las cuestiones que Sí, bueno, critica la película. claro, y de Esos hecho, encuentros de élites. Sí, y la película sobre todo, ahora que digamos, el tema eleva a una esfera más política y más macro, la película siempre quiso mantenerse a un nivel micro, que es ese nivel donde los medios de comunicación no llegan, o estos debates de los que hablamos, es decir, fantástico, Marruecos, la Unión Europea, y realmente, bueno, yo personalmente no conozco lo que sucede en esas esferas, pero en realidad, en el momento que estábamos haciendo esta película, lo que no queríamos era precisamente mirar hacia ahí arriba, sino queríamos simplemente ver qué efecto tiene todo eso a nivel humano, personal, es decir, lo que puede captar el cine, ¿no? Esa historia humana que te encuentras en ese momento, en ese sitio, y que es real y que está sucediendo, ¿no? ¿Qué hay más allá de un número, de una cantidad de gente que ha querido cruzar una valla esta noche, ¿no? Que es un número más. Sin embargo, pues la peli siempre querría mantenerse en eso, ¿no? Y por eso esas escenas cotidianas que hay en el monte, esas escenas cotidianas que hay en Madrid, en las casas de los protagonistas de Madrid, y en Japón, ¿no? O sea, al final la película lo que más le preocupa es esa historia humana, ese nivel micro, ¿no? Y es desde ahí donde trabaja. Hablando de las escenas cotidianas, ¿para qué servían los tacos que ponéis en las zapatillas? ¿Para agarrarse mejor a la valla? Sí, era por eso, para agarrarse bien a la valla. Porque como antes que modificaron a la valla, se podría agachar fácilmente con la mano. Pero luego, en 2016, si me acuerdo bien, hicieron una campaña para modificar la valla. Creo que el coste valía a los 8 millones de euros por ahí, para modificar la valla. Y nosotros, al tener la idea de inventar, entre comillas, para poder montar en la valla, era como una victoria, porque solo costaba 5 dinar, que es como 50 céntimos. Sí. Entonces, con 50 céntimos llegamos a desviar un plan que hizo Europa con todos los intelectuales, con un coste de 8 millones. Nosotros solo con 50 céntimos pues llegamos a entrar. Bueno, este día... Es cierto. Ya. Tal cual, vamos. Ahí nosotros nos decíamos, ¿para qué sirve gastar todo este dinero a la valla? Podría servir en una cosa muy justa, por ejemplo, intentar frenar, ¿cómo se llama?, la inmigración. Es decir, investigar este dinero en los países donde sale más gente para la inmigración. Crear empleos con este dinero, crear programas formativa y educativa con este dinero. Pero ¿para qué sirve este dinero? Gastarlo en la valla. Y resulta que, bueno, no voy a decir que no sirve a nada, pero la gente sigue entrando. El problema no es que la gente venga aquí, el problema es intentar solucionar el problema que está en África. Porque si llegan, dijo todos, los dirigentes que sea aquí en Europa, en Estados Unidos, en África, si todos juntos llegaron a solucionar el problema que tenemos en África, nadie no quiere dejar su familia, quedarse heridos para salir fuera. Para mí, se puede solucionar este problema en este sentido, crear empleos ahí en África, facilitarnos los factores para poder hacer cosas que queríamos hacer en nuestro país. Por ejemplo, hay un expresidente de la Guinea que en uno de sus discursos comentaba que si la Unión Europea, los Estados Unidos, si no dejan los dirigentes ahí en África dirigir el país como quieren, si van a ir robar todos, coger todos nuestros recursos, traer aquí en Europa, que llegará un día, o
si no hay nada que robar ahí, nada que coger ahí, digo, vamos a venir aquí mucho. Y entonces en este día sabrán los dirigentes de estos países lo que hicieron en el pasado, porque todos queríamos venir aquí, disfrutar de lo que está aquí. ¿Cómo se dice? ¿Saborear? ¿Es saber? No, disfrutar, Sí. saborear el buen gusto que está aquí, porque no queda nada en África. Si cogen todo, se traen aquí, pues al final todos van a querer venir aquí. Hay una cuestión que tú has comentado, ese interés en la mirada micro, y te devuelvo también con algo que dice Mujica, ¿no? Una idea que tenemos seguramente equivocada por toda nuestra educación europea, blanca, etcétera, de que la democracia, al final, los errores o los defectos pueden venir de intentar gobernar para las mayorías, que haya minorías que quedan desplazadas, pero él lo devuelve y dice que esas élites, que esas oligarquías, lo que están haciendo es dejar fuera de la ecuación a grandes mayorías. No estamos hablando de casos individuales y quizá por eso también interesa poner la lupa por los casos individuales, que al final son miles de personas que han sufrido desahucios, decenas de miles que han cruzado o centenares de miles de personas que viven en una soledad que es la pobreza, como dice Mujica, ¿no? En el caso de Japón. Pero es que el sistema capitalista, o sea, está demostrado, bueno, el del consumismo, bueno, este paradigma está confirmado, que está diseñado para que funcione muy bien, como dice Mujica, que hace cosas grandiosas, pero para digamos, un sector mínimo del planeta. Entonces, evidentemente, no sé, o sea, no hay mucho que pensar al respecto. O sea, evidentemente es fallido, pero quizás hay que ver cómo solucionarlo y evidentemente nosotros aquí quizás no sea tampoco nuestra tarea, pero claro, o sea, lo que decía ahora Mamoru, ¿no? Respecto a África, nosotros, y ya el hecho de que digamos, y hay un tema muy amplio ahí con el tema de la colonización, la descolonización y la situación postcolonial que se vive, ¿no? Digamos que África, hay muchos países que se han independizado, pero todavía dependen, porque se ha diseñado de manera de que dependan todavía del dinero europeo a través de muchos organismos, tanto públicos como privados, ONGs y entidades de ayuda que controlan en realidad la situación y mantienen a un nivel en el que simplemente es como que tenemos que ayudar, ¿no? Pero tenemos que ayudar después de haber arrasado, ¿no? Igual que en Latinoamérica. Entonces es complejo ese debate y tenemos que revisarnos, yo creo, en Europa mucho, hay que revisarse porque efectivamente nosotros somos la minoría. Nosotros somos la minoría y estamos cruzando los mares a conquistar y a obtener riquezas de otros lugares, ¿no? África, la tierra de África es mucho más rica que la de Europa, la de Latinoamérica es mucho más rica que la de Europa, ¿no? Digamos el norte de Europa, es el norte del mundo, llamémoslo así, ¿no? Pero bueno, son cosas tampoco, o sea, son cosas que no son nuevas, ¿no? Luego de la tercera historia es la de Japón, quizá la más atípica, o por lo menos para nuestro contexto fronterizo. Somos un país fronterizo. Esto está mucho más lejano y es una situación de infelicidad absoluta compartida. Además, no es una cuestión individual, volvemos a decir, no es un problema individual, pese a que la historia sea de esta persona, de su amigo en concreto, y esa reflexión, ¿no? La soledad como otro de los grandes temas y problemas de nuestro tiempo, ¿no? Esto que nos lleva a ese colapso sobre el que tenemos que trabajar, sobre el que tenemos que responder a esa pregunta de si podremos. Sí, yo creo que las tres historias en el fondo representan problemas muy globales, aunque sean historias muy concretas y ya no solo a nivel de que hay inmigración, por supuesto, en Melilla, Ceuta, pero también en Libia, también en Turquía, también en México. Todos renunciamos a muchas cosas por llegar o por acercarnos o por conseguir
que el sistema nos retribuya, y todos tenemos una relación más o menos, por lo menos en Occidente, por supuesto, con el trabajo como los japoneses, ¿no? El trabajo muchas veces te lleva hacia esa alienación donde tú solo trabajas y te olvidas de que tú antes trabajabas para vivir y al final vives para trabajar. Y creo que en el caso de Japón es más exagerado quizá porque creo que van un poco por delante en el desarrollo del capitalismo. Ha sido como un desarrollo aún más brutal aún que en Estados Unidos. Pero creo que en el fondo no es un problema tan lejano. Creo que en España hay muchos salaryman como en Japón. En España, Francia, Estados Unidos, Australia, en todo Occidente pasa, creo. Quizá un poco más en Japón y las estadísticas son brutales y ya nos metemos en números de suicidios, depresiones y cosas así, pero creo que pasa en todo el mundo. Esta frase que dice uno de ellos, ¿no? No sé lo que es el equilibrio, por eso me centro en mis obligaciones. Hay un... Bueno, al hilo de esto hay bueno, en la reconversión de France Telecom, de lo que ahora es Orange, se produjeron una epidemia de suicidios por los despidos que hubo aquello, y ahora se está llevando a cabo el juicio de cómo la empresa, France Telecom en este caso, empujó a sus miles de trabajadores a un plan de jubilaciones y bajas que hacía que perdieran el sentido las vidas de todas esas miles de personas, y a raíz de eso se ha escrito una novela en la que uno de los, vamos, el escritor contrapone nuestra idea de descansar, la idea de voy a evadir la cabeza con un videojuego, con un bueno, pues el periplo que lleva a cabo el personaje por allí por Tokio, con la de ser libre. Cuando nosotros necesitamos desestresarnos, también lo dice Mujica, ¿no? Cuando estamos con estrés, es que si llegamos a ese punto de necesito desestresarme, es que estamos perdiendo libertad por ese camino, ¿no? Una cosa que, como dices, es sistémica, ¿no? En Reino Unido ya está funcionando el Ministerio de la Soledad. Que no, Muy fuerte. Sí, muy fuerte. En realidad, o sea, las sociedades japonesa, china, que son quizás más sociedades orientadas a las obligaciones, ¿no? Como quizás nosotros tenemos más una cultura más de nuestros derechos, pero ellos son más quizás orientados a sus obligaciones. Es una sociedad muy devota. A mí me hacía pensar mucho que por un lado parece que nosotros lo vemos como algo lejano, como algo muy radical, muy extremo en esto, pero como bien decías tú, Lucas, al final es una problemática que ellos lo llevan a un extremo radical también en las formas, pero luego, por ejemplo, tienen una cultura colectiva, un sentido colectivo de la sociedad muy distinto al nuestro. Es decir, nosotros, bueno, yo digo nosotros porque ahora aquí estamos en España y Mediterráneo, llamémoslo, ¿no? Pues yo he visto colarse mucha gente en muchas colas. Allí se respetan todas las colas. Allí te paras en medio de la carretera con un coche y no se ponen a pitar a lo loco como podríamos hacer aquí, ¿no? Allí pues respetan, o te dejas una cámara en una plaza y probablemente la encuentres. Si te vas y la pierdas, te vuelves y alguien te la devuelve. Entonces, o sea, es todo, como digamos, dos lados de la moneda, ¿no? Digamos que la moneda tiene dos lados. Al final, creo que lo que hablas de la soledad también está determinado por eso. Es decir, ellos tienen una sensación como de deuda con el mundo, pero no se preocupan por lo que ellos... Nosotros muchas veces no nos protegemos a nosotros mismos, no protegemos nuestro espacio de tiempo, de libertad, porque atendemos a la gente o incluso por ser generosos, pero no nos respetamos nada a nosotros mismos muchas veces. Y bueno, el sistema le interesa eso, porque claro, al final lo que le interesa es que trabajes para él, ¿no? Pero no nos protegemos, no protegemos nuestra intimidad, o el decir, pues no sé, cada uno como que lo haga, ¿no? Que lo articule como sea, pero es una de las cosas que yo, hablando con Mujica y posteriormente lo que he ido experimentando en mi propia vida, es una de las cosas que más he aprendido de esta peli, ¿no? Por ejemplo, de esta experiencia, ¿no? El hecho de que al final la libertad está en cualquier esquina y no nos damos ni cuenta y nos la roban. O sea, nos la roban constantemente. Todo está diseñado como para que se nos robe esa libertad. Nos la roban y la regalamos.
Y la regalamos. Y la regalamos, claro. Ese es el primer mecanismo psicológico, ¿no? Te la doy. Por eso decía lo de la sociedad japonesa y las obligaciones, que ante todo es como, lo primero es perdón y luego igual tenemos que dejar de pedir perdón y aceptar que tenemos unos derechos y esas cosas, ¿no? Vamos a recapitular una de las cosas que habéis dicho que creo que es interesante, que es la producción, esto de trabajar por Skype, trabajar también con microfinanciación. Bueno, a ver, nosotros, o sea, esto es un hecho, se hizo así. En realidad, nuestra idea es que no se haga así, porque no nos parece de hecho algo como heroico y que tengamos que sacar la bandera como que qué héroes somos por haberlo hecho así. En realidad es una putada, porque deberíamos haberlo hecho como corresponde, ¿no? Nosotros lo hicimos por la urgencia de los temas, es decir, los temas eran cosas que estaban pasando, que por lo menos en los medios de comunicación estaban candentes y era el momento de hablar de ello. Entonces, no podíamos esperar a obtener financiación pública, ayudas públicas, etc. Entonces lo que hicimos fue, bueno, tiremos y hagámoslo, ¿no? Pero vamos, no es un ejemplo, ni creo que las películas deban hacerse así, ¿no? Porque es como lo que decíamos antes, o sea, tenemos que también protegernos a nosotros y es nuestro trabajo. Nosotros, como todo el mundo, trabajamos y deberíamos pues, tener alguna retribución que nos permita vivir, o sea, que el trabajo signifique vivir, ¿no? Entonces, en este caso, pues bueno, la película se ha hecho de unas maneras que, bueno, te podríamos contar 1000 anécdotas, reírnos aquí, 1000 anécdotas graciosas de cómo hemos llegado a hacerla. A mí me parece interesante, Sí. así brevemente, la financiación de la película es un pequeño crowdfunding que hicimos muy al final para la parte de... Sí, que representa de como esto, una pero que cosa representa muy poco, anecdótica y el y la resto promo y es demás. no, para la promo no hubo dinero, dinero de promoción al menos de 1000 euros se puede demostrar en Claro, en o sea, aquí comunicación. está la promo. O sea, Lucas hizo un trabajo por redes sociales que la verdad es que fue brutal, que tuvo un coste bastante reducido, pero tuvo muchísimo alcance por una serie de razones. También la historia tenía elementos que viralizaban muy bien, ¿no? Pero Era muy ahí buen está. momento. Pero a lo que iba era básicamente la financiación es Sintagma trabajando para grandes agencias y grandes Red Bull, Nike, Adidas, Sí. grandes marcas del capitalismo para poder financiar de esto porque no conseguíamos financiación privada, era muy complicado conseguir financiación pública siendo tan pequeños, sin tener nada previo que enseñar y todo. Y respecto a lo de la comunicación fue la leche, la verdad es que invertimos muy poco dinero porque la comunicación lo hizo la gente. Viendo que había una película con este mensaje en ese determinado momento donde los desahucios estaban candentes, Mujica acababa de dejar de ser presidente en ese momento y todo el tema de Melilla y todo que siempre está ahí, pues básicamente es que era publicar... Ya tenemos las primeras entradas a la venta para la primera sesión y en horas todo vendido, ya no nuestros amigos, gente que ni conocíamos y fue creo que porque había un mensaje positivo, un mensaje que se necesita y la gente se solidarizaba o conectaba con este mensaje y decía yo quiero apoyar a este proyecto aunque no sean mis amigos, no tenga nada que ver y Claro, cuando te siento dejan sola. de apoyar tus amigos es cuando empiezas a pensar que bueno, que está llegando un poco, ¿no? Porque al principio todos tenemos un grupo de colegas que nos llena el cine el primer día, pero cuando ya empieza a funcionar, eso es cuando pensamos que bueno, que quizá estaba llegando, ¿no? Bueno, dices que no queréis o que no queréis que este sea la forma de trabajar, me imagino, porque bueno, se trasluce que ha habido una autoexplotación. Autoexplotación, me gusta esa pues, Sí, nunca ¿no? la habíamos usado, pero está muy bien, es muy interesante la autoexplotación. Sí, porque nadie tiene la culpa, nosotros mismos que dijimos vamos a hacerlo, o sea, nadie nos ha obligado. A ver, todo disfrutándolo y el tema es que se dilató en el tiempo y pues al final, como dice Mujica, todo es tiempo. Ya. Entonces, pues te tiras 3 años dedicándote a una cosa que bueno, que tiene que tener un final porque no te puedes tirar todo el tiempo del mundo así, tienes que hacer otras cosas, hay más cosas en la vida, aparte de estar pegado a un ordenador editando o etcétera. Bueno, entonces es eso. Pero bueno, ha sido un proceso muy feliz. Sí. Porque ha sido un proceso en el que en realidad lo hicimos porque nos dio la gana, porque también no solo, o sea, es por el mensaje, pero antes que todo está que queríamos hacer cine y un cine que, o sea, poder dentro del cine que queremos hacer hablar de ciertos temas que están pasando, ¿no? Y hacer un retrato también de la realidad aparte de contar un relato, ¿no? Entonces eso es un poco nuestro objetivo, siendo honestos. Y por el camino pues han pasado cosas maravillosas, ¿no? Maravillosas y luego también eso, mucho curro y no sé, cuando vimos la peli juntos, después de
3 años, ¿no? 3 años, sí. 3 años, después de 3 años vimos la peli juntos, Mamuro y yo, y lo mismo con otras personas, o sea, que, que trabajaron en la peli, o sea, que fue un proceso así, pues bueno, poquito a poco y a fuego lento, ¿no? De todo bien. ¿Tú cuando conseguiste llegar a España y qué, después de estos 3 años, qué piensas del país en el que estás? ¿Cómo lo has vivido? Te vemos en la película y decimos, bueno, lo va a conseguir, ¿no? Esta resolución, pero después todas las dificultades, todas las fronteras interiores, todo el racismo que hay, las leyes, esto, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo lo vives? Bueno, es un tema que yo por estar días contando lo que siento. Porque yo, el primer día que llegué a Melilla, y sentí una decepción de mi parte. Porque me dijo este día, ¿por qué he arriesgado mi vida para venir aquí? Si al final acabo, es lo mismo que Marruecos. Porque es como 3 vallas que separan un país de otro. Entonces, me vino en la cabeza este día, gente que conocí ahí, que perdieron la vida para poder entrar. Hoy llego a entrar yo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? Y esta gente, ¿qué pasará con ellos? Los que han perdido la vida. Bueno, pasó Melilla, llegó aquí a España, me encontré con el problema del papel, que en nuestro caso, si uno no tiene papel, no eres nadie. Dijo esto porque cuando uno no tiene papel, te vas a un sitio, la primera de las preguntas es esto: ¿tienes documentación? Si la respuesta es no, pues te apartas. Es simple. Nosotros, desde África, sabíamos que hay dificultades aquí, pero afrontarse a un problema de papel que va a ser un obstáculo para nosotros, no lo veamos así. Porque ahí, todo lo que vemos en la tele, todo lo que sale ahí sobre Europa, los países más avanzando, son las cosas bonitas. Por ejemplo, cuando te van a enseñar una imagen de Barcelona, no te van a enseñar Liceu, Raval, sitios que hay agresión, que cada 2 o 3 agresan a la gente ahí. Es un sitio que la gente no tiene ni para comer, ni para dormir. No nos enseñan esto. Nos enseñan las cosas muy bonitas. Entonces, cuando llegas así, aquí, es que te afrontas a problema de papel, que es un obstáculo. El problema para integrarse, que agradezco mucho a mucha gente que nos facilitan esto, porque hay gente que solo de simple vista en el metro o en el autobús o en el tren tienen una mentalidad sobre ti. O eres un vendedor de droga o eres un ladrón. Tú sientes en sus miradas que esta persona ni quiere hablar contigo. Yo me pasó muchas veces. Cuando llegué recientemente a Barcelona, no sabía ni orientarme. No sabía hablar ni castellano ni nada. Y si quería acercarme a alguien para preguntar, para que me ayude a orientarme, la persona ni me dejaba un minuto, ni un segundo para hablar, que hablo con ella. Cuando me encuentro en la calle muchas veces con personas, las mujeres en general, cogen su mochila así, de simple vista te clasifica como eres un ladrón. En el metro, qué cosa que pasa frecuentemente. Para que uno se sienta al lado de ti, primero es la mirada, te mira primero. Y si no, tu cara no le
no le atrae la, ¿cómo se llama? La confianza, No da confianza. pues no se sentará al lado de ti. Todos son cosas que, aparte de nuestro problema que tenemos, poder integrarnos, es gente que nos dificultan mucho para facilitar la integración. Hay muchos que nos facilitan. Hay ONG que nos ayudan para, ¿cómo se llama? El tema de los estudios, la comida, la vivienda, todo esto. Nos facilitan, pero la mayoría de la población no nos facilitan la integración. Es una cosa que es un problema, aunque uno tenga, ¿cómo se llama? Todos los papeles en regla, la nacionalidad, pero siempre, 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 a mí me está pasando lo mismo, para que me siento como si es mi país o me siento mucho a gusto de encontrar mi sitio. A mí me cuesta mucho aquí, aunque lo intento muchas veces, pero cada día hay una situación que me acuerda que tú no eres de aquí, tú vienes de fuera. Entonces, es una dificultad mayor que yo lo estoy viviendo, muchos como yo lo están viviendo también. Pero tú por ejemplo, de la gente que estaba en el monte aquel día cuando fuimos, o sea, lo que sucedió con los demás, por ejemplo, el tuyo es un caso que muchos se marcharon a Francia o a Alemania porque tenían amigos o por el idioma, pero tú decidiste quedarte aquí, que era más complejo para ti por el idioma, porque tú hablabas francés cuando fuimos allí, y decidiste quedarte aquí y está, bueno, ¿no? Está yendo más o menos bien. Bueno, doy las gracias a Dios. En mi caso, me han ido las cosas mucho mejor que a muchos, porque para integrarme he tenido dificultades, pero si lo comparamos a muchos, han tenido peores. Yo hoy en día tengo todos los papeles en regla, he podido estudiar un poquito, un grado medio, que pienso hacer un grado superior el año que viene. Empecé a trabajar de mecánico hace como un poco de 3, 4 semanas así. Las cosas van un poquito mejor cada día un poquito mejor. Pero si cogemos el caso, un caso general de todos los que conozco, no puedo decirlo tanto por ellos, porque están viviendo una situación indigna de su personalidad. Volviendo al concepto de comunidad, ¿funciona la comunidad en donde estás viviendo ahora? Igual que en Gurugú, ¿echas de menos aunque suene raro y aunque suene extraño por la situación tan de carestía que os faltaba de todo en Gurugú, ¿echas de menos aquella comunidad o la conseguís la misma comunidad aquí donde estás trabajando? ¿Cómo ha evolucionado para ti esa idea de familia, de tener esperanza gracias a la comunidad? Si tengo una elección, pues diría Gurugú. Aunque ahí no teníamos nada, pero al menos la gente con quien vivíamos, había una atmósfera de que cada uno se sentía como en familia, aunque no teníamos nada, no teníamos para comer, pero compartíamos todo. Aquí, bueno, no tengo todo, pero lo mínimo que tengo, que si lo comparamos a lo que tenía en Marruecos, es bastante, pero aún no llego a sentirme aquí como es mi sitio. Quiero sentirlo porque vivo aquí y lo necesito sentir, pero con todo lo que me pasa día en día, cada día, pues me resulta muy difícil, porque siempre te pasa una acción que te hará sentir que aquí no es tu sitio, tú vienes de fuera. Por ejemplo, bueno, el nombre común que tenemos nosotros aquí, negro, que muchos lo dicen en sentido de broma, con cariño, pero muchos
le dicen con un sentido, no sé cómo puedo decir, Con odio. con odio. Sí, sí. Yo y estudié en la Escuela Salesiana de Sarriá. Está en Barcelona. Es una escuela cristiana que allí la idea siempre intentan coger imagen de África para intentar sensibilizar a los chicos que están ahí, que sepan la realidad que está pasando ahí. Yo con mi colega, mi compañero de clase, muchas veces me dijo, si no fuera mi presencia, iban a decir cosas horribles sobre África, sobre los que vienen de aquí. Muchos me lo dicen en cara, pero yo no respondo a nadie. Me imagino que hay algunas que se retienen, no dicen nada por mi presencia. Son cosas que, uno, no saben realmente lo que sentimos nosotros. De dos, no han pensado que, por ejemplo, si por casualidad uno llega a nacer de otro color, porque nadie no elige cómo se llama su destino cuando viene al mundo. Nadie sabe si eres tú, si va a ser blanco o negro. Entonces, este destino que cada uno ha obtenido por suerte, porque los que están aquí podrían haber nacido en África, en India o en los países donde está la guerra ahora. Y si fuera el caso, es la pregunta que yo cada vez con mis compañeros intento que hablo de esto, porque nacer aquí es una suerte de verdad. Pero los que no nacieron aquí tampoco no es una maldición. Son humanos, hay que tratarlos como tal. Creo que la película, ese tema calidoscópico de las civilizaciones, de las diferencias y de lo que nos hace seres humanos, al fin y al cabo, está muy, muy presente. Y también la idea de la destrucción, ¿no? Creo que la destrucción de todos los puentes, que a veces es una destrucción física, has hablado de guerras, Yemen, ahora mismo Trípoli, ¿no? Es una guerra en curso. Bueno, lo fácil, lo sencillo que resulta para la humanidad destruir y lo difícil que está siendo poner semillas. Construir, y sí, a mí una de las cosas que decía Mamuru, que es este tipo de cosas así como las que dice Mujica, así obvias, que parecen de repente obvias, pero dicen, es que encierra todo, ¿no? Que es lo del sentido de decir, bueno, yo es que no me siento de aquí. Y eso es muy interesante, porque al final mucha gente pues nace en un sitio pero se siente de otro. Bueno, hay un tema con el sentido de pertenencia muy potente, y creo que esa es una de las barreras a destruir, la de la pertenencia. Es decir, ¿por qué no voy a ser de aquí? O por qué no, bueno, también en tema de género, en muchos aspectos, ¿no? El de dónde soy, qué soy, el tema de la identidad en general, creo que es algo que el sistema va moldeando continuamente, la identidad y lo que quiere que seamos. Y bueno, yo creo que podemos elegir ser de donde queramos, ¿no? Por ejemplo, tú ahora has decidido vivir aquí y estás echando raíces aquí, pues es que eres de aquí, ya está. O sea, no hay mucho más, tampoco hay que convertirlo en un gran tema, pero es así. Y entonces, ¿por qué negar eso, no? Porque ahí está la raíz de todo. Luego ya, en lo que dices tú, en esos gestos, en esas miradas que notas extrañeza, que eso luego se puede extrapolar a palabras, pero en esas cosas pequeñas está el hacer parte a la gente, ¿no? Y es muy sencillo. O sea, construir creo que es mucho más fácil de lo que creemos, ¿no? Y destruir con las palabras también. No es Exacto. una cuestión, no solo destruye quien tira bombas, sino quien acaba con esos puentes, con esas posibilidades de diálogo, con ese reconocer otras pertenencias, otros orígenes, otras lenguas, incluso otras nacionalidades dentro de la Hay propia mucha- nación. Claro, dentro de la identidad hay muchos aspectos, ¿no? O sea, Sí. al final, la palabra que utilizabas, caleidoscópica, poliédrica casi, ¿no? El entender que somos casi como poliedros, con muchas caras.
que muchos días hay que te levantas de una manera y luego eres otra al día siguiente, o sea, eso también forma parte de, ¿no? Y eso forma parte también del mirarnos a nosotros y entendernos a nosotros, por qué pensamos de una manera, por qué pensamos de otra, porque vamos programados culturalmente, en el buen sentido, por cómo nos han programado nuestras familias o nuestra educación, o que también ahí hay una gran lucha, ¿no? En el núcleo familiar, que es a lo que apela también Mujica, ¿no? Empezar por lo pequeño, por las estructuras micro y luego ya ir creciendo, ¿no? Y la familia es una de ellas, ¿no? Quien quiera que me haga una seña para preguntas. No sé si lo estamos grabando y va a hacer falta micrófono o la puedes enunciar y la repetimos por la grabación. Rápidamente, mira, sí. antes quiero hacer un apunte rápido, que es importante, creo. En la película tienen muy poca presencia las mujeres. Es una cosa que nos hemos lamentado, ¿no? Una vez terminada la película, hay una razón principal. La idea estaba Mujica, hay 3 historias y Mujica, digamos. Hay cuatro áreas en la peli. La idea era que la parte de la valla la cubriese una mujer, porque justo cuando estábamos empezando a trabajar en la película se dio el caso de una mujer embarazada que saltó. Y en Madrid estuvimos mucho tiempo trabajando con una de las mujeres que salen en la película para que hubiese más igualdad, pero al final, por cuestiones circunstanciales y falta de medios, no pudimos hacerlo así, pero creemos que es importante, que deberían mostrarse más mujeres en la película. Pues son 2 preguntas. La primera sería ¿qué difusión ha tenido la película más allá de lo que son las salas cinematográficas? Y han adquirido los derechos cadenas de televisión o plataformas online y demás, porque es importante que llegue pues, a mucha gente. Y la otra pregunta es saber qué ha sido de estos otros 2 personajes o personas, ¿no? El hombre ese de Madrid y del ejecutivo japonés, si sabéis qué ha pasado ya con ellos con el tiempo. Bueno, pues la primera pregunta, la peli tuvo un recorrido en salas en España, la verdad, fenomenal para ser un documental. Luego en televisiones, no en la televisión pública en España, la verdad, la televisión española no quiso ponerla. Pero bueno, ha tenido emisiones en otras televisiones. Estuvimos un año en Movistar. Sí, y luego, bueno, hay otro proceso... Filmin, seguimos en Filmin, de hecho, actualmente. Hay otro proceso de plataformas en el que se incluye pues, Filmin, etcétera. Y también en centros educativos y, por ejemplo, anteayer hicimos un pase en Manizales, en Colombia, en un espacio alucinante, donde está ahora mismo Pedro, mi socio allí, y bueno, decía que habían ido 1.200 estudiantes a un pase de la película en un auditorio, ¿no? Y eso es maravilloso, ¿no? Que digas, bueno, que estamos a 2019, estrenamos en 2016 y siguen pasando estas cosas porque, bueno, después del primer recorrido, digamos, una distribución tradicional, lo hemos ampliado y queremos que siga recorriendo. Es que desde el primer día la gente nos decía que la peli, ¿por qué no se enseñaba en sitios donde hubiera niños, ¿no? Porque la verdad es que los cines en España no iban mucha gente joven, eso hay que decirlo, ¿no? A los cines. Iba más gente pues ya con una edad, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco el recorrido que queremos que continúe y sigue haciéndolo, vamos. O sea, todavía nos siguen llamando de festivales como este. O sea, esto ya de por sí es un hecho maravilloso. Y luego, bueno, respecto a la segunda pregunta, igual cuenta tú cómo, porque, bueno, tú de los chicos que estaban en el Gurugú, ¿qué sabes de alguno de ellos? ¿Sabes cómo están? Luego yo hablo por los de España y Japón, pero Usman, Kanti, bueno, Kanti están... Bueno, y en la película salen dos de mi compañero ahí en Gorogo. Y uno presentemente está en Francia, que hablo de menudo con él, está bien. Y el otro Kanti también está en Francia, pero de verdad no hablo mucho con él. Pero sé que está ahí en Francia actualmente. Sí, poco a poco. Con Kanti sí que hablé yo hace poco, estuve con él y la verdad que poco a poco va integrándose más allí en la estructura de allí, ¿no? Distinta, pero bueno. Y luego, los protagonistas de la parte de Madrid, hace tiempo, bueno, con Andrés, que es la persona que está, bueno, uno que tiene una camisa, que está en una casa, que hay un calendario que pone Madrid, o sea, no el que duerme en el coche, sino el otro, Andrés.
Pues hablé con él hace poco y está bastante bien, está pagándose un piso ahí en Embajadores. Con un trabajo. Con un trabajo, o sea que bueno, eso ya es síntoma de que todo lo que hay detrás es que ha habido curro. Y Jorge, la verdad que hace tiempo que no hablo con él, pero sé que consiguió trabajo, ya no duerme en el coche y debe estar en una habitación o algo así, tampoco... Ya te digo, no, dónde está viviendo, pero entiendo que será una habitación porque no creo que esté en la calle, no está en la calle viviendo, eso lo tengo claro. Y luego en Japón, pues, bueno, los protas, pues muy bien, la verdad. O sea, no se torció la cosa y todo fue bien. Masaki-san, que es el pequeñito que que habla de ir a una isla, al final, pues bueno, creo que no fue a la isla, pero dejó el trabajo. Y tuvo una vida mucho más feliz con otro trabajo. Y bueno, Taisuke, que es el alto, vino al estreno de la película en Ámsterdam, voló, se cruzó el mundo y se vino. Y pues se lo permitió el trabajo, o sea que mal no debería estar. Se cruzó el mundo y se vino, así que nada, fantástico. Creo Ha ido a mejor la cosa. que algunas de las imágenes de Desahucios colaborasteis con Jaime Alecos, Sí, ¿verdad? Sí, ¿le Sí, conoces? le conozco y Un es auténtico crack. impresionante su trabajo. Claro, Jaime, bueno, es que es una persona a la que mencionar porque yo creo que tiene el archivo fílmico de desahucios y de violencia policial de los más grandes que hay en España. Y antitaurino también. Bueno, ya también respecto al tema animalista. Sí. Pero claro, yo cuando le conocí, recibí este material, él todavía no se había metido a trabajar en el tema animalista, pero en el otro sí, llevaba 2 años yendo periódicamente a desahucios que él se enteraba por redes. De alguna manera fue él un poco con el que fui, como me enseñó un poco a mirar, a estar en esos lugares, a filmar en esos lugares, ¿no? Y es un tío súper respetuoso con el material con el que trabaja solo, bueno, un coraje tremendo. La verdad que, bueno, solo podemos decir gracias, forma parte del equipo, cedió una cantidad de material muy fuerte, muy potente, sin la cual no hubiéramos podido contar la historia. Y bueno, es un gran amigo del equipo y nuestro y mío, nos casamos con él. Ya que estamos, mencionar también a José Palazón, que también colaboró en el proyecto. Sí, Melilla. Muchas de las imágenes de Melilla son suyas y es otro que está haciendo un trabajo Claro. que no hay palabras para En describirlo. general, todo el mundo del videoperiodismo y el periodismo freelance, que está en los lugares de conflicto, que se levantan, bueno, como tú decías antes, que decías, bueno, si voy a las 5 igual me encuentro algún periodista, pero si voy a las 3 de la mañana a lo mejor no hay nadie, ¿no? Pues estos tíos que se levantan a las 5 de la mañana y se van allí a ver qué sucede, pues es gente que muy anónima, que luego vende las imágenes a EFE o a medios de comunicación, y es gente que merece un reconocimiento potente, ¿no? La gente de periodismo humano, de Bauluz, ¿no? El portal de periodismo humano, que es de Javier Bauluz, que es una pasada, ¿no? Creo que es que hay que recordarlo siempre, ¿no? Quiero deciros, yo colaboro con 2 asociaciones antidesahucios. Cuando lo he visto me he roto porque en el anteúltimo he acudido a muchos. Hasta ahora los hemos parado a todos por toda esta gente que estamos juntos. Ole. Plataformas que nos juntamos ahí, tanto como Yayo Flautas, que es un grupo Sí. maravilloso. Nos hemos juntado todos y hemos parado muchísimos desahucios, con muchísima policía, pero los hemos parado. El último, el 7 de mayo, que lo retendré en mi memoria toda mi vida, porque Marta con sus hijas tuvo que salir de casa. La policía nos dio hasta en el carnet de identidad. Aguantamos lo que pudimos, pero llegó un momento que ya nos tuvimos que rendir. Y en otro hace poco, que ocurrió el día 16 de este mes, ayer ocurrió, yo no pude estar allí, ha ocurrido con promesas, a pesar de que era en el Grau de Castellón, vino un señor, bueno, esperpéntico, abusador de todo, coaccionó a esta persona, hizo todo lo posible, prometió que iba a les dijo que iba a salir el día 16, el día 16 era imposible salir, lo echaron de malas maneras, perdió el conocimiento y los políticos aliados con la gente del consorcio del puerto echaron a esta persona. Quiero decir que aquí, Castellón, que se dice una ciudad sin desahucios, ocurren desahucios todos los días. Y respecto a ti, te admiro. Yo he tenido
creo que he sembrado una buena semilla en una de mis hijas, porque cuando estuve en el País Vasco recogió a un malillense maravilloso que me pidió una cosa, porque mi hija me llamaba siempre mamá, 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 y él me dijo, ¿puedo llamarte mamá? Abalasane es un hijo más para mí. Quiero deciros que estáis luchando y que no sé cómo consentís. Veo que tu vida se va enderezando, se va eso, pero toda esa gente que veo yo por ahí, de manteros vendiendo, gente que se aprovecha de ellos, ¿hasta dónde nosotros europeos lo vamos a consentir? Si hacen falta muchas cosas más como las tuyas para que esto no siga ocurriendo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hablábamos antes de la frontera y los medios de comunicación, los desahucios lo mismo. Se dejó de hablar en los medios de comunicación, pero sigue pasando. Sí, sí. Muchísimas gracias, la verdad, es emocionante escuchar así. Ya. Sí. ¿Qué ideas tenéis? Me imagino que seguir trabajando en documental. Bueno, estamos preparando ahora un proyecto de ficción, también evidentemente con una gran componente de retrato, que nos interesa muchísimo, porque al final pues yo creo que el cine es una buena manera de pasar un buen rato en la sala, entretener a la gente. Había una tríada, ¿no?, en la televisión pública de los años 80 en España, que era informar, educar, entretener, que es una cosa muy importante, ¿no? Al final es algo, pues la gente va al cine para también vivir un viaje, una experiencia, pues eso, ¿no? Pero sigue, la verdad que seguir contando un poco lo que sucede y lo que vemos, pues nos parece interesante, ¿no? Y compartirlo, la verdad es que no sé si hay más preguntas, si alguien o hace demasiado calor, porque aquí tenemos un ventilador que va muy bien, pero... ¿Alguien tiene alguna cuestión más? Hemos hablado mucho. Bueno, os preguntaba por las ideas y un poco por Sí. cómo veis vosotros el cine documental en España, en concreto el documental social. Bueno, es una buena época, ¿no? Bueno, hay sí, no. proyectos siempre, interesantes. Claro, siempre sí, no, porque al final el documental es un género difícil para la industria, ¿no? Es muy difícil que la industria confíe en el documental como un producto en el que arriesgar dinero, tiempo, porque al final es eso, la gente, bueno, los productores tienen que invertir un tiempo y un dinero en eso, y en general la industria, cuando hablo de industria hablo del público que va a las salas, que genera que los distribuidores prefieran un tipo de género u otro, y por tanto los productores hacen un tipo de género u otro, entonces al final es un poco el público el que decide también, ¿no? Entonces sí que es verdad que yo sé que documental se consume mucho, pero en plataformas, es decir, se consume mucho en Netflix, en HBO, y esos productos maravillosos llevan ya también un filtro, es decir, también consumir documental en cine, porque en una pantalla grande, con un sistema de sonido potente, hace apreciar la realidad y hace trasladar a las personas a la realidad, ¿no? Mucho mejor, porque eso es lo que hacemos, hablamos en imágenes y sonidos, esos son nuestras armas, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que está bien recomendar que la gente se anime a ir al cine a ver documentales, porque muchas veces están muy bien hechos y porque en realidad yo pienso que el cine es todo, ¿no? Al final es ficción, documental, experimental, puedes llamarlo de muchas maneras, ¿no? Pero al final es imagen en movimiento y son historias y hay muchas maneras de contarlo, ¿no? A mí, por ejemplo, en mi caso, a mí me encantaría a lo largo de mi vida haber podido explorar miles de posibilidades de lenguaje, ¿no? Eso es algo que me apetece mucho, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos trabajando en documentales, hemos hecho después de este, hicimos otros 3, que era un formato más híbrido, de viajes en Groenlandia, en Namibia, en la Isla del Hierro, que era un retrato a través de los ojos de diferentes actrices españolas, interpretándose a sí mismas, pero era una historia construida, ¿no? Entonces ahora, pues bueno, me apetece, estoy trabajando en un proyecto de ficción, pero bueno, en un determinado contexto social, en la ciudad de Madrid, que es mi ciudad, y que me apetece, después de haber viajado bastante con los proyectos en los que he estado, me apetece un poco trabajar en casa, ¿no? Jugar en casa, aunque yo sienta que mi casa es a lo mejor, porque como que de alguna manera lo he implementado, el hecho de intentar, cuando me voy por ahí, intentar conseguir que como ser de allí, ¿no? Un tiempo, por lo menos, o llevarme el que puedo llegar a ser de allí, ¿no?
Entonces, bueno, pues ahora en este caso a jugar en casa y a hacer un retrato de un contexto social que sucede en la ciudad de Madrid con elementos de ficción basados absolutamente en historias, en personajes reales y eso, ¿no? Entre otras cosas y proyectos quizá más pequeñitos, más... Pero bueno, eso es un poco lo que tengo así yo personalmente por delante. Yo no sé, Lucas, ahora en qué... Yo ahora mismo estoy un poco fuera del cine, estoy con una empresa de café ecológico llevándola, bueno, no sé si conocéis el cold brew, y llevando la comunicación y muy contento, la verdad, intentando cambiar un poquito las cosas en otro ámbito, que es más el del consumo, pero también intentando ideas que tienen detrás ciertos principios y que empujan el mundo hacia una dirección. Tú, Mamoru, acabas de empezar a trabajar, ¿no? Nos decías. Sí, sí. Mecánico de coches. Sí, Bueno, ya, bueno, estábamos hablando el otro día de otra cosa, pero igual... lo eso dejamos dentro de años. Ya dentro del tiempo, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ir terminando, pero aprovechar también un poco la proyección. Yo sé que os han preguntado, pero hay momentos que la película parece ficción, el documental parece ficción. Independientemente de eso, porque yo creo que ya lo has contestado, ¿no? Es un lenguaje, entonces ficción. ¿Tú te sientes cómodo con la idea de cine social, con la etiqueta? ¿Crees que esto ya se ha pasado de rosca completamente? Te lo digo, a mí me hablan de contrainformación cuando nosotros hacemos un periódico y una web y digo, esta etiqueta a mí Bueno. la podemos discutir. Las etiquetas son siempre producto de la industria. Es decir, la industria necesita catalogar para saber y entender dónde está. Entonces, siempre algo que es así como híbrido, que se mezcla, rebasa las fronteras y que de repente te sale con algo que no te esperabas, ¿no? Siempre es algo como que puede resultar incluso a veces más incómodo. Yo creo que cine social es todo desde el momento en el que una persona decide encuadrar un fragmento de la realidad y contar una historia que es social. Sí. Entonces está sucediendo. Yo confío en el cine como una herramienta que ya de por sí, per se, digamos ya en su ADN está intrínseco el ser social. Entonces, a mí lo único que me preocupa de todo esto de las etiquetas es, por ejemplo, al hacer proyectos de este tipo, con temáticas tan sensibles y delicadas, tanto a la hora de posicionarte tú como narrador, a mí me resulta conflictivo siempre el etiquetar y utilizar sobre todo, porque cuando, bueno, si necesitas hacer entender a la gente algo y dices, bueno, esto va por aquí, es esto, vale, ok, nos hemos entendido. Si es para eso, genial. Pero si es utilizar a veces como herramienta casi de marketing, porque como dice Mujica, todo está tan podrido que es que al final hasta las películas explotan el amor y lo convierten en un negocio, ¿no? Pues hasta se puede convertir en un negocio eso, ¿no? Y eso sí que es algo que yo creo que estaría muy bien estar prevenido y precavido para que no nos suceda, porque estamos expuestos a que nos suceda. Entonces, simplemente eso, ¿no? Es decir, evitar las etiquetas por eso, por intentar evitar que sea algo de marketing o algún, ¿sabes?, un tema utilitario, ¿vale? Pero en realidad es simplemente, yo creo que es contar cada uno cómo ve las cosas y cómo las siente, y yo creo que ya hay algo de verdad y por tanto es algo ya social. Yo creo en eso, ¿no? Igual que creo que enfrentarte constantemente a las fronteras, a tus propias... En mi caso, por ejemplo, yo lo llevo al terreno creativo, es decir, intentar empujar todo el rato las fronteras en las que estás trabajando, ayuda a que pienses, o sea, le des una vuelta o tomes perspectiva de lo que estás haciendo y siempre intentando saber lo que estás haciendo, pero no expandiendo y exponiéndote, experimentando con cosas, y jugar en zona de no confort o zona de conflicto siempre es interesante. Y ahí, de eso forma parte salirte de las etiquetas, yo creo, ¿no? Sí, yo no tanto por las etiquetas, pero sí que creo que hay diferencia entre esto que decía ella, de algo que te toca, que te da un puñetazo en el estómago. A ver, claro, y una hemos cuestión... visto la película, hemos visto los temas que nos preocupan y es evidente que hay algo que nos interesa, ¿no? Y que va más por aquí que por otro lado. Pues evidentemente, a nosotros pues también nos ha percutido durante todo el tiempo que hemos hecho la película. O sea, te aseguro que hemos llorado bastante, internamente sobre todo, porque en muchos sitios obviamente, o sea, no hay espacio para la lágrima, pero dentro te rompe, te percute. A mí, por ejemplo, me pasa que, mira, yo cuando hablé con el Pepe Mujica, me acuerdo cuando estábamos en su casa, yo tenía pues 28, 29, creo, 28, 29, y claro, era otra persona.
Y a mí él me decía cosas que yo monté, que las leía de una manera. Pero lo que me gusta de esta película es que a mí me habla, y me va hablando según cómo voy creciendo también. Porque en realidad me está hablando Mujica. Y es un tipo que creo que hay que recordar para siempre, y que la humanidad debe recordarlo porque, bueno, nos abandonará o no, o lo que sea, pero el mensaje debe permanecer, ¿no? Porque es tan claro y tan contundente y tan real y tan que ahí está. Lo que queríamos era hacer ese registro que quede registrado en el tiempo mediante una peli, y que, bueno, pues la cadena de enseñanzas que él prevé, ¿no? Y que él le gustaría que sucediera, pues que se transmita, ¿no? Es un poco... Y luego cada uno le puede leer ese... Yo creo que es muy bonito que ese mensaje, o ese, digamos... Había un proyecto, y perdón que me extienda, pero había un proyecto que teníamos, ¿te acuerdas? Cuando hacíamos la aplicación, una de las aplicaciones era un proyecto de crear un website donde pusiéramos en una especie de línea de tiempo el discurso de Mujica. Entonces, abrir la posibilidad a que usuarios de todo el mundo pudieran insertar por identificación cualquier tipo de archivo, ya sea vídeo, texto, audio, en alguna parte de la línea de tiempo, que no sé cómo lo haríamos, pero bueno, yo así, en el que sintiera identificación de su propia historia. Entonces, crear esa especie de posibilidad de múltiples y eternos frágiles equilibrios, porque nosotros cogimos tres, como decía Lucas, tres historias, pero bueno, podían ser muchas, ¿no? Entonces, que eso continuara, entonces eso me hacía pensar en la idea de que, bueno, depende de quién seas, cuál edad tengas, o de dónde seas, o de dónde sientes que eres, pues la lectura puede ser distinta, ¿no? Y ni siquiera nosotros éramos como conscientes de la dimensión que podían llegar tener ciertas palabras, que luego la ves y dices, hostia, pues esto quería decirme otra cosa y monté aquello. Sobre todo con el montaje, ¿no?, que hacéis. Incluso hay una parte hasta que yo me sentí identificada con el tema del maltrato animal, cuando sale hablando un poco de los seres humanos, lo que hacemos en el mundo, y salen ahí apaleando los pescados, claro. ¿no? O sea, es como un montaje que... No Sí, sé, sí, me parece... montaje, hay mucho curro de montaje, hay meses y meses y meses de montaje muy a fuego lento, que creo que es la base de por lo menos el cine documental, y yo creo que el cine en general, montaje, guión, ahí está todo. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Lo dicho, Guillermo, Lucas, Mamuru, un placer. Creo que la gente ha disfrutado la película y espero que haya disfrutado la charla. Nos seguimos viendo, Sí, y nos seguimos muchas gracias, la verdad. inspirando en vuestras historias. Muchas gracias, joder, ha estado... Y gracias a Y todos. nada, un mucho aplauso. tiempo, mucho rato, joder, gracias. Hasta muy pronto, espero.